¿Qué tal, amables oyentes de Al Día Noticias? Les saludamos desde nuestra estación de www.aldianoticiasconjohndidier.com y nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo, con los que amanece hoy el país, miércoles 17 de julio del año 2024. Pues sin lugar a dudas, la noticia más importante tiene que ver con las revelaciones que ha hecho Olmedo López en declaración a la Fiscalía. Olmedo López dice que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le pidió comprar congresistas. Se reveló la declaración de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. Habló de reuniones en presidencia y órdenes de altos funcionarios para comprar congresistas con el fin de que apoyaran las reformas del gobierno del presidente Petro. La confesión de Olmedo López En la confesión de Olmedo López habló de cómo la corrupción se dio en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y cómo habrían buscado favorecer al Ejército de Liberación Nacional, ELN, como una condición de mantener el diálogo y el proceso de desmovilización. El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo reveló que altos funcionarios del gobierno buscaban presuntamente financiar al grupo guerrillero para salvar la política de paz del gobierno Petro. Entre tanto, la filtración de las declaraciones de Olmedo López en la Corte Suprema de Justicia pone en riesgo a Olmedo López, dice su defensa. El abogado de Olmedo López reveló renuncias de colaboradores por temor a represalias y solicitó protección para López y su familia debido a las amenazas recibidas durante el proceso judicial. Falsa y manipulada. Lo hace para rebajar su pena, aseguró el presidente Gustavo Petro tras conocer las declaraciones de Olmedo López en la Corte Suprema de Justicia. El presidente Petro pidió que Olmedo López le devuelva a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hasta el último peso de lo hurtado. Esta es pues algunas de las la noticia más importante. Tenemos una serie de reacciones en el país, políticas que se han dado sobre esta noticia que pone al descubierto la manera como se trabajó solo desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. No se estarían mirando otras entidades y otros ministerios que comprometen a varios congresistas. Dice el presidente que esto lo hace Olmedo López para lograr rebaja de penas, pero tendrá que tener el señor Olmedo López las pruebas que confirmen lo que está diciendo. Enrique Peñalosa dice en su cuenta de X, todo esto es una porquería. Así viene funcionando buena parte del Congreso. Corrupción pura, hasta para cambiar el nombre a un puente. Y lo acompaña de un video de una revelación que le hizo el canal Caracol sobre estas declaraciones. Por obvias razones no las emitimos por derechos de autor, pero ya el país conoce, o le vamos a ir contando lo que dijo Olmedo López y a quienes comprometió. Así que hay una serie de declaraciones y reacciones en el país. Hasta el alcalde de la ciudad de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, escribió en su cuenta de X: esta es una acusación grave. El gobierno nacional tiene que explicar esto a todos los colombianos. No es justo que mientras en los territorios se sufran las consecuencias de los grupos armados, desde la administración central se busque financiarlos. Esto a raíz de lo que dijo Olmedo López, que se buscó entregarle contratos al ELN. Dice el senador Miguel Uribe Turbay en su cuenta de X: Gustavo Petro y su gobierno traicionan a Colombia. Se pusieron del lado de los criminales y de sus más oscuros intereses, dándole la espalda a los más humildes. Debe comprobarse esta denuncia. Las consecuencias para los involucrados deben ser severas. Estamos hablando, dice Miguel Uribe en su cuenta de X, lo siguiente: estamos hablando de la libertad, la institucionalidad y la democracia. Este no es un acto de corrupción más. Desde el Senado le vamos a exigir a la Fiscalía, a la Corte Suprema, a la Comisión de Acusaciones y a los órganos de control respuestas inmediatas. El futuro de Colombia está en juego y saldremos adelante unidos. Y lo acompaña, por supuesto, de una publicación de Noticias Caracol en cuenta de X que dice: Olmedo López afirmó ante la Corte Suprema que por orden de miembros del alto gobierno intentó dar contratos al ELN
para salvar el proceso de paz. Ahí es donde escribe Miguel Uribe en ese trino del medio de comunicación. También hay reacción de Katy Jubinao, que es representante de la Cámara por el partido Alianza Verde, que hizo campaña para elegir a Petro y ahora está en una oposición dura. Dice Katy Jubinao, como uno de los escándalos de corrupción más asquerosos, calificó Katy Jubinao las revelaciones de Olmedo López sobre cómo se entregaron recursos desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres para la compra de congresistas que permitiera la aprobación de los proyectos del gobierno de Gustavo Petro. Ya vamos a ir con esas declaraciones porque hay otros trinos que queremos destacar. Dice Katy Jubinao en otro trino, y los petristas le reclaman a uno que por qué nos alejamos de este gobierno. Aquí tienen la respuesta, porque la corrupción de este gobierno es la misma, quizás peor que lo que siempre criticamos y lo que falta por saberse. ¡Qué asco! Esto no es ningún cambio, dice Katy Jubinado en su cuenta de X. El ex candidato presidencial Sergio Fajardo ha manifestado en su cuenta de X el testimonio de Olmedo López, integrante del Polo Democrático y el Pacto Histórico, es la corroboración de que la corrupción es la peor enfermedad del país. Todo vale, no hay excusa ideológica, es simplemente la falta de ética, una palabra que les fastidia a los corruptos que se a los corruptos que se disfrazan y esconden detrás de máscaras de supuesta honestidad. Están por todos lados. Queremos los nombres de todos los partícipes de estos robos. ¿Cómo los van a cubrir ahora? Y lo que falta, dice Sergio Fajardo en su cuenta de X, que a veces hay que mostrar más del trino para poder ver esa situación que se ha presentado, para poder ver lo que escribió el personaje, porque no se alcanza a ver en ocasiones todo. Daniel Briceño, concejal de Bogotá, dice en su cuenta de X, ante la Corte Suprema de Justicia, Olmedo López confesó que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le ordenó direccionar contratos para comprar congresistas y salvar los diálogos con el ELN. Este es el gobierno del cambio, un entramado corrupto, dice Daniel Briceño. Dice la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, que también votó por Petro, lo ayudó a elegir presidente y ahora lo cuestiona. Dice Jennifer Pedraza Sandoval, representante de la Cámara. Antes decían que las declaraciones de Olmedo eran cuento porque no eran en la fiscalía. Cuando Olmedo habló en la fiscalía decían que mentía porque no eran en la Corte Suprema. Ahora que habla en la Corte Suprema, dicen que es una conspiración para esconder la pensional. Asuma, presidente Gustavo Petro, su responsabilidad política y tome decisiones, dice la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. De manera que eso en términos generales que queremos destacar de lo que ha sido la noticia del momento con la que amanece el país con estas declaraciones. Ahora sí vamos con las declaraciones que ha publicado en sus redes sociales la la representante a la Cámara, la representante a la Cámara por Bogotá, Katy Jubinao, sobre este caso de corrupción, el cual ha calificado como un asco vergonzoso, dice la congresista de Alianza Verde. Acabamos de conocer detalles en un informe de Noticias Caracol de uno de los escándalos de corrupción más asquerosos, más vomitivos de últimos gobiernos en Colombia y que lastimosamente está teniendo lugar en el primer gobierno de izquierda, el que iba a hacer el cambio, el que iba a acabar con la corrupción y el que iba a transformar la política. El señor Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, entidad a la que le hemos venido haciendo control político desde este año, junto a muchas otras voces en los medios de comunicación y en el Congreso, reveló ante la Corte Suprema detalles de cómo se fraguó la operación de corrupción a la que le llamaron el cónclave, que consistía en que unos ministros con unos funcionarios y unos congresistas se reunían en la Casa de Nariño, en la Unidad de Gestión de Riesgo y en el despacho de los ministros a mecatearse más de 90.000 millones de pesos en contratos para repartir para que
esos congresistas apoyaran las reformas del cambio, en particular la reforma a la salud. Como si fuera poco, no solamente eso reveló Olmedo. El señor también dijo que el gobierno habría accedido a darle contratos al ELN, a una guerrilla, o sea, un gobierno presuntamente financiando a unos terroristas, dizque para mantener las conversaciones en el marco de la paz total. A mí no me sorprende, porque es que yo lo he venido denunciando junto a otros colegas, cómo en la plenaria se ve que los ministros llegan a torcer los votos de los congresistas, a encerrarlos en el cuarto de atrás, a ofrecerles quién sabe qué cosas y con eso armar las mayorías. Pero lastimosamente para los petristas, en lugar de analizar lo que está pasando, de ver lo que está pasando, de abrir los ojos ante lo que está pasando, se han dedicado durante ya más de un año, año y medio, a decirnos, a quienes estamos haciendo control político, que somos unos traidores, vendidos, infiltrados, que ahora somos uribistas enclosetados, que ahora nos volvimos neoliberales de derecha. Carreta, carreta. Aquí lo único que está quedando claro es que los únicos traidores a la promesa de cambio que le habíamos hecho a este país es el mismo gobierno y es el mismo presidente Petro, y les voy a decir por qué. No necesariamente porque el presidente Petro esté al tanto de estas cosas, aunque a uno cada vez le cuesta más creer que el presidente no sabe nada, sino que el presidente gradualmente se dedicó a sacar a todos los ministros que eran serios, honestos, técnicos, preparados, equilibrados, reputados, a sacarlos por la puerta de atrás y a poner cada vez más en esos cargos, como el Ministerio de Hacienda y como otros ministerios, a alfiles que ellos consideran propias tropas del proyecto de Petro, leales, que le dicen al presidente a todo, sí señor, y que no se atreven a cuestionarlo. En las declaraciones que le está dando Olmedo a la Corte Suprema están salpicando a dos ministros, el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco y el hoy ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Ya llegará el momento en que ellos tengan que ir a comparecer y a dar las claridades a la justicia y ya veremos si efectivamente todo esto se logra probar, lo cual sería absolutamente grave. Pero a juzgar por el informe de Noticias Caracol, efectivamente el señor Olmedo ya está aportando algunas pruebas y ya se están verificando muchas de las cosas que él está diciendo. Yo, más que rabia e indignación, que es lo que casi siempre siento con este gobierno, siento dolor de patria, porque creo que el presidente Petro se preparó 30 años para hacer campaña, lo hizo muy bien en el Congreso en su momento, pero el presidente Petro no se preparó para gobernar. El presidente Petro no ha sabido estar a la altura del momento histórico, un momento histórico en el que se abría una oportunidad de cambio para Colombia y que eso no se podía hacer con los mismos politiqueros corruptos de siempre. El presidente Petro tenía que darse la pelea por sanear los ministerios, por sanear las entidades, por poner gente proba, por poner gente con una integridad a prueba de balas, pero no, cada vez más mal rodeado de hinchas, de ignorantes, de gente leal y de politiqueros, porque eso sí se han encerrado a hacer acuerdos con la politiquería rampante de este país. Yo termino diciendo simplemente que para el Partido Verde ya debería ser insostenible sostenerse en la coalición de gobierno. Yo no hago parte del gobierno. Así mi partido todavía pretenda mantenerse en esa coalición. Yo me autodeclaro en independencia, no me importa. Me pueden echar del partido, me pueden sacar del partido, lo que decidan. Yo tengo un mandato que me dieron mis electores y es un mandato fundamentalmente de control y anticorrupción y no lo pienso abandonar. Y voy a seguir. Y cuando los petristas me reclaman todos los benditos días con los ataques infames que nos hacen a quienes les cuestionamos, que es que nosotros somos unos corruptos, unos vendidos y unos traidores, no señor, los corruptos, los vendidos y los traidores están en este gobierno. Presidente Petro, yo espero que usted, más pronto que tarde, asuma la responsabilidad política de este nivel de corrupción tan desoladora y que deje de andarse inventando globos para distraer, que la constituyente, que el fast track, que el acuerdo nacional. Usted no va a hacer ningún acuerdo nacional.
Usted simplemente se la pasa insultando a todo el mundo. Usted lo único que quiere es inventarse un globo, una cortina de humo que es la constituyente, para dividir el país en dos, los proconstituyentes y los anticonstituyentes, y con eso hacer campaña y comenzar a buscar votos de gente incauta, de gente ingenua o de gente que simplemente por fanatismo no quiere abrir los ojos frente a lo que está pasando. Se están robando, este gobierno se está robando al país. Se están robando los impuestos que los colombianos con tanto trabajo pagan, ya no solo para mecateárselo con otros politiqueros, sino para presuntamente mecateárselos hasta con grupos terroristas. No hay derecho. Qué vergüenza este gobierno. Y qué vergüenza traicionar así a más de 11 millones de personas que confiaron en que ustedes eran un verdadero cambio. Ustedes son peor que los gobiernos de antes, porque con los gobiernos de antes uno sabía qué esperar. Uno sabía qué esperar. Pero con ustedes, que prometieron de verdad transformar las formas de hacer política, han hecho todo lo contrario. ¡Qué vergüenza! Y ojalá los electores los castiguen en las urnas, como es debido. Este fue el pronunciamiento de Katyn Jubinao, representante de la Cámara por Bogotá, del Partido Alianza Verde, no del Centro Democrático, partido de oposición, no de Cambio Radical, partido de oposición, pues Partido Conservador Liberal y la U se vendieron al gobierno. Claro está que están apoyando al gobierno, no con una oposición clara como la que se han tenido desde el Centro Democrático y Cambio Radical. Y por eso en estas revelaciones que está haciendo Olmedo López aparecen congresistas del partido de la U, del Partido Conservador y del Partido Liberal, los que se vendieron, los que facilitaron el quórum y la aprobación de las reformas, porque algunos votaron negativo los proyectos, pero facilitaban el quórum, que era fundamental para que por lo menos se pudiera discutir y debatir las iniciativas. Otra de las noticias que tenemos para destacar en esta emisión matinal de Al Día Noticias tiene que ver con la fiesta que se vivió en el estadio El Campín. Se presentó Falcao García haciendo realidad un sueño de vestirse de azul y estar en el Campín. Falcao por fin pisó la cancha del Campín con la camiseta de Millonarios. Más de 30.000 personas fueron testigos de un acto lleno de colorido en las tribunas, música y la presencia de los nuevos compañeros de Falcao en Millonarios. El Campín se vistió de azul. De hecho, la administración distrital lanzó una campaña, Bogotá, mi hogar, mi casa, y habla sobre Falcao García. Vamos a escucharla, por acá la debemos tener, que sería importante por lo menos dejarla escuchar, de cómo Falcao es tendencia en Bogotá por que se quiere buscar a través de esta campaña que haya identidad y sentido de pertenencia con Bogotá. Bogotá, mi hogar, Bogotá, mi casa. Y Falcao es referencia dándole la bienvenida a la capital de la República. El gran Radamel Falcao ha vivido en casas de Buenos Aires, Oporto, Madrid, Mónaco, Manchester, Londres y Estambul. Todas han sido casas increíbles, pero ninguna de ellas es una casa de 163.635 hectáreas con miles de vistas únicas, con 5.241 parques, sobre todo con más de 7 millones de vecinos que lo querrán como nadie lo quiso hasta ahora. Bienvenido a casa, Radamel. Desde ahora Bogotá es tu ciudad, tu casa, Alcaldía Mayor de Bogotá. Muy bien, y fue el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, personalmente a darle la bienvenida a Falcao a la capital de la República. Bueno, bienvenido a Bogotá, su casa, gracias. ¿no? Muchísimas Su casa, gracias. su ciudad, bienvenido, muy contento de tenerlo aquí. Muy amable, gracias. Gracias por todo. acompañarnos. De verdad, muchísimas gracias por venir. Bogotá está feliz. No, qué bueno. Estamos felices, es una gran alegría que le da a todos. Qué bueno, qué bueno. No, yo Será creo que va a una ser gran positivo a todo. Estoy seguro. la Para todo avenida. Colombia. Sí, Para todo Colombia va a sí, ser. sí. Necesitamos esa esos alegría. mensajes. Estamos listos a ayudarte en todo lo que podamos Muchísimas gracias. para hacer que este tiempo se alargue. Sí, Ahí estuvo el encuentro del alcalde Carlos Fernando Galán con Radamel Falcao García. El sueño de niño por fin se hizo realidad para el delantero Radamel Falcao García, que este martes 16 de julio se vistió con la camiseta del club de sus amores Millonarios, en la que será su nueva casa, el Estadio Nemesio Camacho El Campín.
A sus 37 años, el Tigre fue presentado en sociedad como el flamante refuerzo del equipo albiazul de cara a su participación en la Liga Colombiana del segundo semestre y la Copa Colombiana, torneo en el que los capitalinos arrancarán desde los octavos de la final. Falcao es un fenómeno a nivel de economía. Se han disparado las ventas de camisetas, los restaurantes, la venta de boletas, de abonos. Hasta yo confieso que me quiero volver hincha de Millonarios por Falcao, para que le vaya bien al Falcao, porque hay admiración y cariño por este jugador que es el máximo goleador en la historia de la selección Colombia. Así que le deseamos muchos éxitos, además que Falcao es un hijo de Dios y desde estos micrófonos y Al Día Noticias, que es un medio de comunicación independiente con principios, pues no podemos hacer otra cosa que respaldarlo y que le vaya muy bien a Falcao de Millonarios. Ojalá Millonarios sea campeón porque le vaya bien a Falcao, hombre, qué acto de amor y generosidad ha tenido Falcao al querer disputar este segundo semestre con su equipo de sus amores. Eso habla muy bien de Falcao. Bueno, otra noticia que no habla muy bien de Bogotá es de la situación de inseguridad. Se ha presentado un caso de sicariato en el centro de Bogotá. Apareció un cuerpo sin vida en plena vía pública. Un habitante de calle fue quien se percató de que el cuerpo estaba sin vida en plena calle del centro de la capital. Se registró este nuevo crimen que ocurrió esta vez en el barrio San Bernardo, en pleno centro de Bogotá, localidad de Santa Fe, donde dos sujetos asesinaron a un hombre que caminaba muy cerca de la carrera 10ª con calle Cuarta, ahí muy cerca de la Casa de Nariño de la alcaldía, en este sector. Un hombre en Bogotá lleva 40 horas esperando que retiren un poste que cayó sobre su camión. A pesar de los esfuerzos, ninguna entidad, incluyendo Enel y ETB, ha resuelto la situación, no ha podido trabajar y pide ayuda a las autoridades. Ahí es donde se ve la paquidermia y la falta de oportunidad de algunas entidades, tanto públicas como privadas, porque ahí está Enel. La reforma pensional también ha sido noticia en Colombia en las últimas horas. La sancionó el presidente de la República desde la Plaza de Bolívar. La reforma pensional en Colombia es un hecho. Tras la firma de la reforma pensional, pues hay que conocer cuáles son las bondades y cuáles son las posibles afectaciones, porque quienes anuncian una avalancha de denuncias ante la Corte Constitucional dicen que esta reforma afecta a los colombianos, que no era necesaria la reforma pensional para darle una ayuda, un auxilio, un subsidio a los abuelitos, 3 millones de abuelitos, que eso no es una pensión y no tenía por qué haberse incluido en una reforma pensional. Así que este martes 16 de julio, en un acto público con decenas de abuelos en la Plaza de Bolívar, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó la reforma pensional, uno de los más grandes proyectos de su gobierno. Pues tenemos reacciones sobre este tema de la reforma pensional y las denuncias que se están anunciando por parte de algunos congresistas. Ya en nuestra emisión de ayer emitimos la declaración de Andrés Forero, representante a la Cámara, de Miguel Uribe Turbay, anunciando que van a demandar la norma. Óscar Villamizar es representante de la Cámara por el departamento de Santander y ha dicho: radicaremos ante la Corte Constitucional la demanda contra la reforma pensional que fue aprobada arbitrariamente en el Congreso y que incurre en vicios de procedimiento. Las excusas, así lo escribió él, voy a leer textual, las excusas chimbas del gobierno no serán una piedra en el camino para que sigamos luchando por el ahorro de los colombianos, dice él, numeral soy opositor. Óscar Villamizar es representante de la Cámara por el departamento de Santander, abogado especializado, dice pues que va a demandar esta reforma constitucional que ha sido firmada, que ha sido sancionada por el presidente de la República. Aquí las declaraciones del representante Óscar Villamizar. Seguimos trabajando para que no se roben los ahorros de los colombianos y es por eso que, como lo anunciamos, vamos a demandar la reforma pensional que hoy se vuelve ley de la República por 3 principios que fueron violados en estos debates. El primero, el principio de la deliberación. No hubo deliberación de la reforma, una reforma que criaron y que además terminan acogiendo un texto de Senado, un texto que nadie conocía, un texto que no permitieron que se discutiera. El segundo principio que fue violado, el principio de la publicidad. Jamás se le dio a conocer a la plenaria de la Cámara de Representantes
el texto que había acogido el Senado de la República. No es cierto, ministro Velasco, que usted hubiese entregado en físico ese texto para los congresistas, y es por eso que ustedes violaron el principio de la publicidad. Y el principio de buena fe y transparencia. Ministro Velasco, usted no solo le mintió a la Cámara de Representantes, le mintió al país. No es cierto que haya entregado ningún documento físico para que conocieran el articulado aprobado en el Senado de la República. Eso raya con la comisión del delito de falsedad en documento público. Delitos para hacer pasar las reformas. A eso es que quieren acostumbrar a Colombia. Por eso le queremos pedir a todos los colombianos que nos acompañen en esta demanda, que sean vigilantes, y a la Corte en especial le pedimos que suspenda la aplicación de la ley hasta que no se tome una decisión de fondo. Ahí estaba el representante Oscar Villamizar anunciando demanda ante la Corte Constitucional. También ha habido críticas por parte del senador Miguel Uribe. Considera que el presidente está usando a los abuelitos del país en la sanción de su reforma pensional y que lo usa para como intimidar a la Corte Constitucional. Es irresponsable que el presidente convoque a las personas mayores para presionar a la Corte Constitucional frente a su decisión de la reforma pensional. Por una parte porque instrumentaliza a las personas vulnerables y por otra porque presiona indebidamente a la justicia. Demuestra una vez más su talante antidemocrático. Finalmente, miente el presidente nuevamente sobre la ausencia de programas para las personas mayores vulnerables. Pues Colombia Mayor, por ejemplo, comenzó hace más de 20 años y ha venido creciendo de manera abismal. Sin embargo, hace falta. Y con el pretexto de mejorar o hacer lo que falta, no puede destruirse lo que sirve. Pero el Centro Democrático, que es el partido que más anuncios está haciendo en contra de esta reforma pensional, publicó un video didáctico sobre lo que considera afecta a los colombianos con esta reforma pensional. ¿Por qué esta reforma pensional es tan mala para Colombia? Primero, hoy una persona puede recibir el subsidio de adulto mayor a los 57 años si es mujer y 62 años si es hombre. Con la reforma, las mujeres tendrán que esperar 3 años más y los hombres hasta los 65 años para poder recibir el subsidio. Segundo, es insostenible a mediano y largo plazo, ya que con los aportes que los jóvenes hacen hoy, se siguen financiando las pensiones. ¿Qué se hizo? Se expropió el ahorro pensional de los trabajadores, con el agravante de que las personas que hoy sean menores de 34 años no se van a pensionar porque en 20 años no va a haber plata para sostener su pensión. Tercero, elimina la devolución de saldos y en vez de devolverle el ahorrado más rendimientos a quienes no alcancen a pensionarse, se redistribuye la pobreza. ¿Qué es mejor? ¿Recibir 25 o 30 millones de contados y ponerlos a rentar o invertir? ¿O recibir menos de 120.000 pesos mensuales? Cuarto, usted ya no podrá pensionarse con 1.150 semanas. Obligatoriamente tendrá que cotizar 1.300 semanas, es decir, trabajar 3 años más. Quinto, vulnera el derecho a la libertad de elección. Solo los que ganan más de 2,3 salarios mínimos podrán escoger un fondo de pensiones. El resto de colombianos, obligatoriamente quieran o no, tienen que cotizar en Colpensiones. Grave violación de la libertad de elección. Sexto, al reducir las AFP, se impacta de manera negativa el mercado de capitales en Colombia y la capacidad de inversión del sector privado en salud, educación, infraestructura y vías, haciendo que Colombia retroceda más de lo que ha retrocedido desde agosto del 2022. Séptimo, el pasivo pensional que genera esta reforma es más del 150% del PIB. Esto no es otra cosa que más impuestos para los colombianos y la necesidad de hacer otra reforma en 10 o 15 años. Este es el retroceso más grande a nivel social y económico que ha dado el sistema pensional colombiano. Centro Democrático, el partido de la oposición. Muy bien, de esta manera el Centro Democrático está haciendo pedagogía por lo que ellos consideran que es una reforma negativa para los colombianos. Otra cosa muy distinta piensa el gobierno y dijo el presidente en su alocución en la Plaza de Bolívar. Bueno, seguimos destacando noticias aquí en Al Día Noticias de la Mañana. Fue detenido el jefe de seguridad de la opositora venezolana María Corina Machado. Por el momento se desconocen los motivos por los que se llevó a cabo la detención y el lugar al que fue trasladado el jefe de seguridad de la oposición tras ser sacado de su casa. Así que sigue el dictador Nicolás Maduro haciendo de las suyas contra la oposición en Venezuela.
Hay protestas en varios municipios de Cundinamarca, en Villeta por avalúo catastral terminaron en desmanes, hubo varios heridos en otros municipios de Cundinamarca como Soacha, Fomeque y Fusagasugá. Los manifestantes le exigen a los organismos encargados que revise el valor del avalúo catastral. La fiscalía imputó a 24 militares por la masacre de Alto Remanso. Apoyada en videos, la Fiscalía General de la Nación detalló cómo una operación para dar de baja a un criminal tuvo varias irregularidades y habría terminado con la masacre del Alto Remanso, según informó la Fiscalía. Cayó en Estados Unidos un presunto abusador que viajaba a Medellín, había visitado la ciudad 13 veces. El sujeto tenía fotos íntimas de él junto a una adolescente, según informó el alcalde de Medellín en sus redes sociales. Otro degenerado más que cae, expresó Federico Gutiérrez en su cuenta de X. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, insistió ante el Parlamento israelí mantener la presión militar en Gaza. Es falsa, Petro, tras declaración de Olmedo López en la Corte Suprema de Justicia. Human Rights Watch afirmó que la violencia en El Salvador ha disminuido a un costo humano muy alto. Ultimátum a la Procuraduría, el tribunal le ordenó convocar a un concurso de méritos. La presidencia abre convocatoria para aspirantes, según se ha conocido. En este momento, la presidencia abre convocatoria para aspirantes a la Defensoría del Pueblo. Quieren neutralizar a un acérrimo crítico de la Procuraduría, William Dow, por sanción de Procuraduría. También se destaca que la COP16 fracasará aunque militarice con gringos la ciudad, advierten las disidencias de las FARC al presidente de la República, Gustavo Petro. Inteligencia Militar verifica un supuesto mensaje emitido a través de redes sociales del Estado Mayor Conjunto contra la Cumbre Climática COP16 que se realizará en la ciudad de Cali. Y tenemos también una declaración que ha entregado el senador de la República, Miguel Uribe, sobre una reunión que tuvo con las autoridades de los Estados Unidos denunciando lo que está pasando con el gobierno Petro en Colombia. Para defender la democracia y la libertad en Colombia es fundamental el apoyo de la comunidad internacional. Es por eso que sigo denunciando los atropellos de Gustavo Petro y su afán para aferrarse de manera inconstitucional e ilegal al poder en la comunidad internacional. Acabo de tener una reunión con el representante del Congreso de Estados Unidos, Mario Díaz-Balart, gran aliado histórico de Colombia, donde tuve la oportunidad de manifestarle todos los atropellos y riesgos que representa la nueva constituyente que promueve Gustavo Petro y además el ataque a la prensa, a la oposición y a los empresarios. El representante Díaz-Balart reconoce la amenaza que representa Gustavo Petro para el Estado de Derecho en Colombia. Debemos seguir uniendo esfuerzos en el mundo entero para proteger la democracia colombiana. Es el senador Miguel Uribe Turbay a propósito de sus reuniones con funcionarios de los Estados Unidos. Noticia al cierre de Al Día Noticias, se ha pronunciado Iván Cepeda, senador de la República, del Pacto Histórico, calificó de montaje y sin fundamento los supuestos contratos que estaría dando el gobierno al ELN, según denunció Olmedo López. El negociador del gobierno señaló que todos los procedimientos de la mesa de conversaciones han sido transparentes y nunca han transgredido la Constitución y la ley. Muy bien, de esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Les esperamos a las 12 del día en nuestra emisión del mediodía en emisora.5 1490 del AM. Yo soy John Didier Rodríguez Marín en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.